¿Cómo resolver los conflictos? Esta es una parte muy importante de su función como gerentes eficaces. He descubierto que independientemente de cuán efectivos y capaces puedan ser como gerentes, siempre parecen surgir situaciones en las que hay algún conflicto. La forma de resolver ese conflicto habrá de determinar si son gerentes promedio o si son gerentes excepcionales. Mientras analizan los problemas que se les pueden presentar, quisiera pedirles que recuerden un punto muy especial que deben tener siempre en mente: la importancia de mantener una mente receptiva. Eso es algo difícil de lograr. Nacemos con una mente receptiva, pero al poco tiempo esta empieza a cerrarse por el acondicionamiento que recibimos. Como gerentes se nos condiciona a pensar en cierta forma. Es difícil mantener una mente receptiva. Uno de los mejores ejemplos en cuanto a mantener una mente receptiva me pasó recientemente mientras me preparaba para una presentación. Había acordado con el viejo director de nuestra escuela primaria o grupo de jardín de niños que quería visitar. Llegué ese día. Traten de imaginar esto. Llegué, caminé hacia el pizarrón y dibujé un punto pequeño, pero que era legible en el pizarrón. Después pregunté, ¿alguno de ustedes podría decirme qué es ese punto? ¿Qué pasó? Después de 5 segundos, todas las manos en el grupo se levantaron. La mayoría de ellas se agitaban como diciendo, aquí te diré lo que es. Así que empecé a recorrer el salón. Creo que el primero dijo, es una estrella en el cielo. El segundo, según recuerdo, dijo, es un insecto en el parabrisas del auto de papá. El tercero dijo, es un poste de teléfonos. Le dije, ¿un poste de teléfonos? Él contestó, sí, visto desde arriba. Era increíble. Recorrí todo el salón, recibí 30 respuestas diferentes. ¡Qué creatividad! ¡Qué mente tan receptiva tenían esos niños! De ahí pasé a un grupo de preparatoria. Estaba buscando una clase más avanzada. Había hecho los mismos arreglos. Entré e hice exactamente lo mismo. Y formulé exactamente la misma pregunta. ¿Qué es lo que pasó ahí? Lo que está pasando aquí. Silencio. No podía creerlo. Volví a hacer la pregunta. Finalmente, al fondo del salón, uno de los jóvenes empezaba a levantar la mano. Vi que alguien a su lado intentaba hacer lo mismo, así que lo llamé y ¿qué dijo? Es un punto. ¿Un punto? Es un punto en el pizarrón. ¡Ah, qué bien! Le dije, no quería desalentar a nadie. Entonces llamé a otro y le dije, ¿qué ves ahí? Contestó, es un punto en el pizarrón. Mediten sobre eso, gerentes, mediten sobre eso. Todos nosotros hemos pasado por ese sistema educativo. ¿Qué es lo que pasa en nuestro largo sistema educativo que destruye nuestra creatividad? Para poder resolver los enormes desafíos, problemas y conflictivas situaciones que enfrentan como gerentes, les ruego que mantengan una mente receptiva. Esta es una afirmación muy cierta. La frecuencia con que una persona utiliza su inteligencia es inversamente proporcional a la severidad del castigo que recibe por utilizarla. Piensen en eso, gerentes. ¿Qué significa eso para ustedes en términos de cómo se interrelacionan con su personal? ¿Y cómo responden ustedes cuando ellos les presentan una idea novedosa, diferente o distinta? Les pido que ustedes mantengan una mente receptiva y no los castiguen por las nuevas ideas creativas que puedan presentarles o podrían no volver a presentar una más. Ahora, en tanto analizan las situaciones de conflicto y resuelven los conflictos que experimentan como gerentes, quisiera decirles que existen diversos principios generales que podemos utilizar para enfrentar la solución de un conflicto. El principio número 1. Separen a la persona del problema. Señores, yo sé que es algo difícil de hacer. Tengo que aceptarlo. Con frecuencia me preguntan, Jim, ¿debemos ser firmes o tolerantes como gerentes al enfrentar una situación de conflicto? ¿Saben lo que yo les digo? Sí. Sí. En realidad ustedes pueden ser firmes y tolerantes a la vez. Pueden ser tolerantes con las personas
pero firmes con el problema, en el caso de que como gerentes puedan separar cuidadosamente a la persona del problema. En mi opinión, pueden no estar de acuerdo sin llegar a ser desagradables, si separan a la persona del problema. La segunda sugerencia: ustedes pueden ser reflexivos. Esto puede ser muy útil cuando se encuentran con alguien que está alterado o molesto. Ustedes como gerentes lo enfrentan con mucha frecuencia, se presentan con ustedes molestos. ¿Qué pueden hacer? Pueden reflexionar y decirles lo que están escuchando. Pueden decir: Dan, vaya, después de que has comentado todo lo que ha pasado, lo que yo creo que quieres decir es... Y lo que hago es simplemente reflexionar sobre lo que he escuchado. Eso no significa que deba estar de acuerdo con lo que Dan dice, pero reflexiono sobre lo que está diciendo, en particular si es irracional o emotivo. Él empezará a darse cuenta y la situación se irá calmando y también le mostrará que yo, tu gerente, entiendo exactamente lo que estás pasando. Ser reflexivo puede ser una técnica muy importante para ustedes como gerentes. La tercera técnica: proporcionen una retroalimentación positiva, no verbal. Imaginan que están sentados con un empleado que tiene muchos problemas y existe un gran conflicto. Si se sientan con este tipo de postura, le van a transmitir algo muy distinto. Qué diferente es si se inclinan hacia el frente, asintiendo, escuchando, en el extremo de su silla. Le dirán que sí les interesa. Reflexionar, asentir, entender, sonreír, ser reflexivo puede representar una enorme diferencia en términos de lo que percibe la otra persona cuando ustedes responden a una situación de conflicto. Número 4. Hagan anotaciones. Eso es sumamente efectivo cuando hablan con alguien que está demasiado molesto. ¿Qué puede decir la otra persona cuando se muestran interesados y hacen anotaciones respecto a lo que les están diciendo? Incluso pueden usarlo por teléfono. Cuando alguien grita y se enfurece al otro extremo de la línea, ustedes dicen: disculpe, ¿podría guardar un momento? Quisiera anotar sus quejas y sus inconformidades. Empezarán a decir: este individuo se preocupa. De pronto la emoción y el conflicto de ese entorno empieza a calmarse. Número 5. Es conveniente reaccionar a la hostilidad y la ira con comprensión y con preguntas. No estoy diciendo que ustedes como gerentes no deban combatir el fuego con el fuego, sino lo que les sugiero es que, en mi opinión, resulta más efectivo que reaccionen a la inversa de lo que les están mostrando. Si encuentran hostilidad e ira, ustedes deben reaccionar con gentileza, comprensión y en especial con preguntas. Como gerentes, necesitamos recurrir más a las preguntas, porque las preguntas dicen: me preocupo por ti. Quiero entender lo que hay dentro de ti. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Por qué te sientes tan molesto en esa situación? ¿O cuál es en realidad el verdadero conflicto? Número 6. Tengan mucho cuidado con el ultimátum. ¿Por qué les digo que tengan cuidado con el ultimátum? El problema es que los ultimátums pueden colocarnos en un rincón. Nos colocan en una posición en la que nos será difícil salir airosos o que la otra parte salga airosa. Muchas veces su papel como gerente será el de ayudar a la otra parte a que salga airosa, porque han expresado una especie de ultimátum. Si alguien, por ejemplo, dice: así es como debe ser, esta es mi oferta final, de inmediato ustedes empezarán a pensar sobre qué información adicional pueden incluir para ayudar a que ese individuo salga airoso, mientras se retractan tranquilamente del ultimátum que ustedes han expresado. Cuando la otra persona es hostil o está emocionalmente herida, expresen su dolor y su empatía. Dolor y empatía, aunque sin aceptar responsabilidad.
personas quieren saber que las entienden, que las escuchan, que sienten empatía. Ustedes pueden no estar de acuerdo con lo que sienten, así que no es necesario aceptar la responsabilidad del problema que están enfrentando. Pero saber que les interesa y que ustedes entienden podrá ayudarlos en gran parte a reducir su alteración emocional. La octava sugerencia, creo que tal vez pueda demostrarlo con un ejemplo. Los he estado estudiando a todos y quisiera seleccionar a alguien, si me lo permiten, para este experimento. Dave, ¿te molestaría que te eligiera? ¿Tienes idea de lo que va a pasar ahora? No, de momento. Correcto. Tengo en mi bolsillo 3 tarjetas. Quisiera sacarlas y mostrarlas a todos ustedes. Tenemos una tarjeta amarilla, una azul y una roja. Dave, ¿cuál de estas tarjetas? Tienes que prometerme que vas a contestar con toda honestidad. ¿Cuál de estas tarjetas te agrada más por su color? ¿Podrías decírmelo? La roja. Ha dicho que la roja. Él seleccionó la tarjeta roja, sabiendo que iba a usar a Dave para este interesante experimento. Escribí un mensaje para él en el sobre de donde saqué la tarjeta. Ábrelo. Quisiera que buscaras el mensaje que hay ahí, Dave, y que por favor lo leas a todos. Está en un pedazo de papel rojo porque vas a seleccionar el rojo. ¿Se dan cuenta? Las personas son diferentes. Analicen este experimento. Si hubiera seleccionado a otro de los presentes, tal vez hubiera seleccionado el rojo. Pero muchos hubieran seleccionado el amarillo y otros más habrían seleccionado el azul. Es muy importante que entendamos a nuestros empleados y que los tratemos en forma distinta, basándonos en lo que les agrada y basándonos en lo que les desagrada. Así que el mensaje en el número 8 es: las personas son diferentes, pero se pueden detectar sus diferencias. Una de las formas en que podemos ser efectivos como gerentes para resolver un conflicto es pensar en el proceso de preguntas. ¿Y cómo podemos ser más efectivos en el proceso de preguntas? Para empezar, ¿por qué hacer preguntas? Podría decirles que quieren saber lo que la otra persona quiere. Ese es el objetivo principal al hacer preguntas. Conozcan sus necesidades, conozcan sus sentimientos, descubran lo que piensan para que puedan tratar a cada persona en forma diferente. Analicemos, por ejemplo, algunas de las interesantes preguntas que pueden formular. Una de las cosas que podrían decir es: ¿hay algo más que debería saber en relación a este asunto? Una excelente pregunta. Porque así podrán obtener información que ustedes no sabían cómo pedir en otra forma. O tal vez podrían formar la pregunta hipotética: ¿qué pasaría si? O supongamos que... y presentar una situación hipotética para obtener más información que les permitirá resolver el conflicto. O podrían decir: escuche, si pudiera agitar una varita mágica en esta situación, ¿qué desearía usted que pasara? Eso les dará mayor información sobre el conflicto, créanlo. O podrían decir: ¿por qué dice eso? Siento curiosidad, me interesa lo que ha dicho. ¿Podría decirme por qué lo dijo? Seguirán investigando y entonces dirán: podrán obtener más información porque el conocimiento les proporciona poder. Y como gerentes, pueden ser más efectivos al tratar con ese individuo cuando entiendan lo que sienten y lo que están pensando en realidad. Ahora, si la formulación de preguntas en una situación de conflicto es importante, las respuestas que obtengamos también lo son. Y muchas veces, como gerentes, les formularán preguntas directas. Les sugiero que al menos en un 95% de los casos respondan a esas preguntas directamente. Para un buen gerente, también existen alternativas. No tienen que responder a las preguntas en forma directa. Podríamos pensar durante un minuto para tratar de definir lo que podemos hacer como gerentes
ese 5% restante cuando se nos hace una pregunta y no respondemos directamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las opciones? Responder con una pregunta. Es una excelente respuesta. Pueden formular otra pregunta. A veces, como gerentes, esa es la mejor respuesta a una pregunta. Simplemente pueden responder algo como, vaya, ¿por qué me lo pregunta? O tal vez podrían decir, ¿cómo le agradaría que respondiera a esa pregunta? Dos buenas preguntas que pueden utilizarse siempre que les pregunten algo que ustedes no tengan idea de cómo responder. ¿Hay algo más que puedan hacer cuando se les formula una pregunta? ¿Cuáles son las demás alternativas? ¿Ganar tiempo? Tienen esa opción. Escuche, es una excelente pregunta y quisiera responderla, pero a fin de contestarla necesitamos entender esto. Y cambian el tema para discutir lo que necesitan discutir antes de poner atención a ese problema en particular. ¿Hay algo más que puedan hacer? ¿Qué les parece pedir que les repitan la pregunta? Esa es una excelente técnica, porque lo que pasa normalmente cuando piden es que la formulan en forma tal que les resulta más fácil responder. De hecho, jamás se torna más difícil. Es una técnica excelente. ¿Hay algo más que puedan hacer sobre... ¿sí? Ignorarla. Ignorarla. Ustedes tienen todo el derecho de ignorar la pregunta. Es exactamente lo que iba a decir. Tienen derecho a permanecer callados. Y a veces la mejor respuesta a una pregunta es el silencio. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó cuando les hice una pregunta y nadie respondió? Es lógico, se sentían presionados porque no sabían lo que pasaba. Esto es muy común cuando se presenta una situación similar, así que ustedes tienen la oportunidad de guardar silencio. Y también tienen la opción de no responder a una pregunta con o sin una explicación. Ustedes, como gerentes en la mayoría de las situaciones que participan, desearán decirles por qué no responden. No tengo la respuesta, tal vez podríamos averiguarlo, es información confidencial. Creo que es una pregunta muy injusta, sea cual sea el motivo. Pero tienen todas esas opciones al enfrentar las preguntas. Y como gerentes creativos, teniendo una mente receptiva, dirán, no tengo que responder a cada pregunta. A veces existen mejores alternativas de acuerdo a la circunstancia. Ahora, en esas difíciles situaciones de conflictos y problemas que enfrentan como gerentes, a veces llegarán a un punto muerto y dirán, vaya, no sé hacia dónde avanzar, tal parece que no existe una salida posible. Permítanme decirles que existen diversas salidas. Analizaremos un par de ellas. La primera, cuando lleguen a un punto muerto, es igual a un que se detiene. Es complicado que el tren vuelva a avanzar, ¿no es así? Pero cuando empieza el movimiento, tiene impulso. Yo les sugiero que en este proceso consideren ir aumentando este impulso. Permítanme mencionar varias cosas que pueden hacer frente a una situación de conflicto. Una de ellas es recapitular o resumir. En otras palabras, pueden analizar el avance que han alcanzado. Otra cosa que pueden hacer es presentar algún otro punto. Tal vez se han retrasado en el punto a tratar. Presenten otro punto. ¿Y qué clase de punto van a seleccionar? Uno que puedan solucionar rápidamente. ¿Para qué? Para aumentar su impulso. El impulso es muy importante cuando enfrentan un conflicto o un problema o algo así. Otra cosa que pueden hacer para aumentar su impulso es aceptar algo en principio. Tal vez no puedan aceptar lo que estén discutiendo ahora. Tal vez hay conflicto, pero ¿hay algo que puedan aceptar? Simplemente pueden decir, Carol, entiéndelo. Hemos tenido muchos problemas a lo largo de los años, pero siempre hemos buscado una solución, ¿no es así? Ese es un acuerdo en principio. Ambos decimos que sí y estamos aumentando nuestro impulso. O podemos decir, escucha, esto es tan importante que si no podemos estar de acuerdo, ¿por qué no buscamos a una tercera parte totalmente desinteresada para que nos ayude a decidir esta situación? Este es otro acuerdo en principio. Otra cosa que pueden hacer es buscar un aliado. ¿A quién conocen que quiera participar en esta situación y pueda ayudarnos a alcanzar una conclusión efectiva? Otra cosa que pueden hacer
aumentar su impulso es proporcionar una concesión condicional. ¿Qué podrían conceder para resolver el conflicto y obtener algo de la otra parte que pueda ayudarlos a aumentar su impulso mientras van avanzando? Otra cosa que pueden hacer es cambiar a las personas involucradas en la discusión. Tal vez retirarse de ella y traer a alguien más podría ayudar enormemente. Una nueva perspectiva abre diversas posibilidades. Una tercera opción que tienen cuando llegan a un punto muerto es expresar sentimientos. Es sorprendente lo que pasa cuando permiten que las personas expresen sus sentimientos, y muchas veces expresar sus sentimientos puede ayudar. Podemos enfrentar una situación difícil y decir, vaya, es frustrante, ¿no es así? Y ustedes se relajarán y dirán, sí, lo es. Trabajé con un profesor hace muchos años que recorría el mundo ayudando a organizaciones y grupos. Él tenía una filosofía muy simple. Él decía, si quieres pensar con claridad, necesitas identificar y expresar tus sentimientos. No podemos olvidarlo como gerentes. Expresen sus sentimientos y alienten a aquellos que le reportan, en especial en una situación de conflicto, a que expresen sus sentimientos. Pueden hacerlo a través del uso de la empatía. Es una técnica muy efectiva. O utilicen el sentido del humor en esa situación. Eso puede ayudar. Les daré una cuarta opción. Ante una situación de conflicto, muchas veces resulta efectivo ponerlo por escrito para ilustrarlo. Tomen un pedazo de papel, tal vez una carpeta. Pónganlo todo por escrito. Así podrán saber dónde están e identificarán los problemas. Nosotros, como gerentes, necesitamos entender que la escritura cristaliza el pensamiento. El pensamiento cristalizado motiva la acción. Y en este caso, tal vez podría ser una acción positiva que nos conduzca a la conclusión de ese problema en particular. Hay una quinta opción que pueden utilizar. Proporcionen una garantía. Porque muchas veces cuando hay conflicto, cuando existe un desacuerdo, cuando hay problemas, es porque una parte está analizando la situación y percibiéndola en forma distinta, tal vez con un riesgo mayor que la otra parte. En esa situación, proporcionando algún tipo de garantía bajo las circunstancias podría solucionar la situación. Otra forma sencilla de hacerlo, la opción 6, es utilizar un mediador o a un árbitro. Aceptar mutuamente que podemos usar a una tercera parte desinteresada que pueda hacer una evaluación efectiva y nos ayude a ser justos al resolver un conflicto. Porque no seré yo quien decida. No serás tú, sino alguien que ambos hemos aceptado. Cuando queremos ese entorno triunfador, preferiría hacerlo en esa forma que hacer cualquier otra cosa para cerciorarme de que sea como yo quiero, porque hay un triunfo en esa situación. Existe una séptima opción a su disposición. Añadan una opción cuando lleguen a un punto muerto. Permítanme ilustrar este punto con una historia. Un equipo de fútbol que yo conozco estaba negociando con uno de sus mejores jugadores y con su agente. Había un desacuerdo de $100,000 en las negociaciones para un contrato de 3 años. El equipo ofrecía $500,000 y el representante pedía $600,000 por año en un contrato de 3 años. Creo que el equipo hizo algo interesante. Para empezar, hicieron una pregunta. ¿Por qué este jugador vale $600,000? Guardaron silencio y escucharon. El representante dijo, vale $600,000 por el tiempo que jugará este año, el siguiente y el siguiente. Los del equipo razonaron y dijeron, creo que tienes razón. Si juega tanto como dices, creo que lo vale. Así que añadieron una opción al contrato, le dieron un sueldo base de $500,000 y un bono especial que lo llevaría a $600,000 si jugaba esa cantidad de tiempo. Lograron conseguir una solución triunfadora al problema. Como gerentes, necesitamos recordar, tener una mente receptiva cuando nos acercamos a una situación de conflicto. Espero que recuerden al marcharse el día de hoy sobre los grupos de jardín de niños y preparatoria.
Y francamente espero que tengan esa actitud como gerentes. La actitud creativa de los pequeños del jardín de niños, que presentaron diversas formas muy creativas para la solución del problema.